En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1848 que se publicó por primera vez el Manifiesto Comunista. El manifiesto había sido encargado por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y Friedrich Engels. En él, Marx y Engels dejaron escrito los principales puntos que un nuevo régimen debía cumplir. 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de las tierras para los gastos del Estado. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con monopolio exclusivo. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 7. Multiplicación de las empresas fabriles. 8. Obligación de trabajar para todos. 9. Combinación de la industria y la agricultura. Y 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. No parecía importarles que Jenofonte, en el año 400 a.C., ya determinó que al individuo lo motiva su egoísmo, y es gracias a él cómo consigue sobreponerse a situaciones críticas y otorgar indirectamente un bien común a la sociedad. Plinio el Viejo, en el siglo I, ya señaló que la esclavitud, el hacer trabajar al hombre por una ración de comida al día, era algo improductivo. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, advirtió de que las necesidades de cada uno son diferentes, porque es un síntoma propio de la naturaleza humana y que no a todos nos gusta lo mismo ni tampoco queremos lo mismo. Alberto Magno, en el siglo XIII, criticó el monopolio, ya que si el precio de un producto viene impuesto por los que dirigen el monopolio y no por los consumidores, nunca será justo. Nicolás de Oresme, considerado el primer monetarista de la historia, en el siglo XIV ya dejó constancia de que fabricar moneda de forma excesiva conllevaría antes o después a una inflación. Jean Bodin y posteriormente Hume completarían con mayores aportaciones, lo que demostraba que esto era así. Martín Díaz Pilcueta, en el siglo XVI, estableció que el precio y el coste depende de la demanda que existe sobre un producto o servicio. Posteriormente, Adam Smith llegaría a la misma conclusión con su teoría. Todos estos conceptos fueron recogidos en el Decálogo de William Boetker. El Decálogo reza así: no puedes crear prosperidad desalentando el ahorro. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No puedes ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. No puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. No puedes elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. No puedes resolver tus problemas mientras gastes más de lo que ganas. No puedes promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. No puedes garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. No puedes formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. Y por último, no puedes ayudar a los hombres permanentemente realizando por ellos lo que estos pueden y deben hacer por sí mismos. Pasan los siglos y los socialistas siguen negando la evidencia, apostando por el subsidio, el empleo estatal, los altos impuestos, la emisión de monedas sin control, el desprecio a la iniciativa privada, la erradicación de la libertad individual y, por supuesto, un elevado gasto público. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 16 de mayo de 2021, durante esta semana hemos estado viendo ciertas noticias en relación al sablazo fiscal que vamos a padecer todos los ciudadanos, unos de forma directa, otros de forma indirecta. El gobierno partió con una promesa y era que no iban a tocar los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Lo que debemos preguntarnos es qué entiende este gobierno como clase media, porque ya llega un punto en el cual parece ser que el mero hecho de tener un euro en el bolsillo ya es considerado de ser un burgués acomodado que, por supuesto, debe pagar más impuestos. Hemos visto cómo se están subiendo impuestos en relación a los peajes, también hemos visto lo propio con esa intención de estos globos sonda que va enviando el gobierno para ver cómo reacciona la opinión pública en relación a la cuota de autónomo, que es, desde luego, un absoluto disparate, un crimen que ya no hay nadie
que pueda justificar. Lo mismo también hemos visto con la cuestión del IVA, querer eliminar los tipos del IVA reducido y súper reducido, que graban, entre otras cosas, por ejemplo, una barra de pan. Para este gobierno, comprar una barra de pan es algo propio de ricos. Lo mismo que es comprarse una mascarilla FFP2, también es algo propio de ricos. Conducir también es algo que hacen los ricos. Tener una furgoneta diésel también es algo que hacen los ricos. En definitiva, hasta Amancio Ortega y Juan Roch desolados por las calles españolas, llorando ante esta subida impositiva que, por supuesto, solo van a afectar a los ricos dentro de lo que es el concepto de este socialismo que está imperando en España y que desde luego va a crear un gran problema. Hay que tener en cuenta que es una situación muy complicada la que tiene España. Somos el país que más ha desplomado económicamente de los países de la OCDE. Si contamos a Argentina, que entra, no está dentro de los países de la OCDE, pero que entró en ese informe que realizó la OCDE, solo nos adelantaba Argentina. Pero todos estos conceptos, todos estos problemas a los que nos vamos a enfrentar, los vamos a repasar con nuestro invitado de hoy, que no es nada más y nada menos que Juan Ramón Rayo. Pero antes de irnos con nuestro querido Juan, vamos a escuchar qué es lo que decía el gobierno. Volveremos, haremos un pequeño análisis de la situación actual en España, déficit, deuda pública, etcétera, etcétera. Y también veremos cómo nos va a afectar a los ciudadanos esta nefasta gestión económica que llevamos padeciendo en España desde hace ya más de un año y medio. Vamos a escuchar lo que decía el gobierno. Yo no voy a subir un céntimo de euro los impuestos a la clase media y trabajadora. Una absoluta tranquilidad, ni se va a subir los impuestos a la clase media, ni se va a subir impuestos a la clase trabajadora. ¿Eso significa que no van a subir los impuestos, el IRPF, a las clases medias? Eso significa que, desde luego, a las clases medias y trabajadoras, no. Eso lo hemos dicho de forma muy clara desde el principio. Lo que sí que le puedo garantizar es lo siguiente. Uno, que nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Pues esto es lo que decía el gobierno. Estas eran las promesas que, por supuesto, sería la primera que cumple el señor Sánchez y su tropa. Yo, desde luego, que no me espero nada de este gobierno que tenemos en España. Me sorprende que Nadia Calviño se preste a este jueguecito y me sorprende, por supuesto, que la gente intente tapar esta dramática situación que va a tener consecuencias fatales para el ciudadano español, ese sablazo impositivo que nos quieren imponer y que nadie le esté dando gran importancia. Al igual que tampoco se ha dado importancia a tres noticias que son tres dimisiones de altos cargos que son muy relevantes. Les voy a leer literalmente los cargos que han dimitido esta semana y, repito, me parece que no se le ha dado la importancia que se le debía dar. Ha dimitido el secretario de Estado de Economía, ha dimitido el jefe de análisis económico del gabinete del presidente y ha dimitido el director de información económica del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué esta noticia pasa desapercibida, estas tres dimisiones? ¿Por qué nadie está hablando de lo que se avecina? ¿Por qué hay tantos medios de comunicación interesados en seguir vendiéndonos un plan que ha sido presentado a Bruselas en más de 8 ocasiones y que, por supuesto, no aceptan? ¿Y por qué el gobierno, que incluso escrito en ese plan, lo que era la subida de los peajes, dicen que eso es un malentendido? Pues así está escrito. El plan, si uno lo lee, es que tampoco se puede sacar ninguna conclusión porque no son más que promesas que hemos pensado en subir esto, aquello. Es un despropósito tras otro. Y esto ocurre cuando tienes un gobierno que solamente te sabe vender ecologismo, resiliencia, economía verde. Todo eso está muy bien como eslogan, pero la realidad es que detrás no hay absolutamente nada. Plan de transformación, digitalización, coches eléctricos. Uno de los puntos de ese plan es fabricar 150.000 coches eléctricos. Ya. ¿Y esto quién los va a fabricar? Porque si fuese rentable fabricar coches eléctricos, las empresas privadas ya lo harían. ¿Quién va a fabricar coches eléctricos para perder dinero? ¿O acaso va a ir el gobierno a obligar a las empresas privadas a fabricar estos coches? ¿Y quién los va a comprar? Es el absoluto desconocimiento de cómo funciona la economía real y es desde luego un problema que vamos a tener que sufrir. Vamos a dar una serie de datos, pero antes, ya saben, esta pequeñísima pausa que les pido, este silencio, para que ustedes dejen su like y su comentario y así posicionen el vídeo. Repasamos una serie de datos y luego ya vamos con la entrevista con Juan Ramón Rayo.
Pues bien, ¿cuál es la situación que tenemos en España? La situación que tenemos en España es una situación dramática. Por mucho que estemos tapándolo a través de la emisión de deuda pública. Porque ¿qué es lo que ocurre en España? ¿Cuál es el problema de fondo de España? El problema de fondo de España es el siguiente. El año pasado España cerró con un 11% de déficit. ¿El déficit qué es? Alguno que no esté muy familiarizado con los términos económicos, y ustedes van a escuchar ese término en numerosas ocasiones, básicamente el déficit es que gastas más de lo que ingresas. Ya está, así de sencillo. Gastas 10, ingresas 5, por lo tanto tienes déficit. En el caso de España es el más alto de los países de la Unión Europea el ejercicio del año anterior. Pero no solamente eso, sino que también tenemos una tasa de paro que ronda el 17% y una tasa de paro juvenil del 40%. Somos líderes en desempleo, tanto general como juvenil, como también, este gobierno feminista, en paro femenino. España lidera todas las tasas de la Unión Europea. Claro, ¿qué ocurre cuando un Estado gasta más de lo que genera? Pues bueno, tiene una opción y es endeudarse, es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno? Deuda pública para que ese desajuste que hay entre los ingresos y los gastos, ¿cómo lo solventamos? A través de la deuda pública. España récord de deuda pública, no se veía desde la guerra de Cuba, que son más ya de 100 años, y estamos ya en el 120%. Este aumento de la deuda pública va a continuar, pero ¿por qué esta deuda pública? Hay algunos que dicen, no pasa nada. Bueno, a ver, aquí hay que decir dos cosas. En primer lugar, es cierto que ahora mismo nosotros nos estamos endeudando con unos tipos de intereses muy bajitos, es decir, tenemos que pagar muy poco por endeudarnos, pero esto no va a ser siempre así, porque ahora estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo. ¿Cuál es la realidad de España? La realidad de España actualmente es que el Estado español tiene que afrontar todos los meses, cada 1 de mes, 16 millones de nóminas públicas. 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios y 4 millones de parados. Si incluimos a las personas que están en ERTE, serían 16.700.000 personas. Cada 1 de mes, el Estado a 16.700.000 personas le tiene que pagar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto está soportado por 16 millones de personas. Es decir, una mitad que trabaja para pagar a la otra mitad. Esto es insostenible. Ya era insostenible hace un tiempo. Lo que ocurre es que la pandemia lo que ha provocado es que la crisis todavía se agrave más. Pero lo cierto es que este problema se debería haber abordado desde hace bastante tiempo. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, el gobierno lo que está intentando hacer por todos los medios es no recortar el gasto público, porque son medidas impopulares y ya sabemos que estos son los problemas que tiene la democracia, que nadie se atreve a tomar medidas impopulares a pesar de que sean positivas para el país. Ya les he contado la anécdota de Turgot, fue ministro del rey de Francia, Luis XVI, que consiguió acabar con el déficit salvaje que tenía, la deuda que tenía también Francia, y a pesar de ello fue despedido. Lo consiguió hacer en tiempo récord, pero fue despedido porque no era popular, porque también había acabado con ciertos monopolios y que ante los gremios, que esto lo veían como salvaje, a Turgot lo echó Luis XVI a pesar de realizar bien su trabajo y todo porque no era popular. Entonces ya vemos la importancia que tiene tomar medidas que son impopulares. En democracia todavía más. Imagínense si con el rey de Francia Luis XVI ocurría esto, que es lo que no ocurre en democracia cuando el voto lo tienes que solicitar a gente que le importa tres narices lo que ocurre, sino lo único que quiere es pensar en su propio bienestar. Entonces la realidad es que aquí, cuando tienes una situación de déficit, es decir, cuando gastas más de lo que generas, hay dos opciones. Una, aumentar los ingresos, o dos, reducir el gasto. El gobierno quiere ir por la línea de aumentar los ingresos, lo que pasa es que se encuentra ante un problema. En primer lugar, que por desgracia, con estas tasas de desempleo que tenemos en España, es imposible que uno pueda subir impuestos a sueldos que son muy bajitos. No hay margen para aumentar impuestos. ¿Cuál es la posibilidad de aumentar impuestos a una persona que cobra muy poco? A través del IVA, eliminando el IVA súper reducido y reducido, que es en lo que está el gobierno. ¿Esto lo van a poder hacer? Bueno, yo me temo que no. Me temo que la presión social, espero y deseo, se lo impida. También hablan de, no, vamos a subir el impuesto de patrimonio y así recaudaremos 1.000 millones de euros. Muy bien. También hablan de, no, vamos a aumentar los impuestos sobre sucesiones y también el de sociedades y así vamos a recaudar 2.000 millones de euros más. Fenomenal. Sigue sin tapar el agujero. Al día, en España, las pensiones te cuestan más de 400 millones de euros. 400 millones de euros diarios que tienes que pagar. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, hay una posibilidad y es reducir el gasto que genera las personas que cobran del Estado. ¿Cómo? Bueno, hay varias alternativas. En primer lugar, abaratar el despido, por ejemplo, es una de las opciones que planteó el Banco de España esta misma semana.
no es sospechoso, es una especie de banco ultra mega liberal, pero bueno, así es como se le ha tachado, por supuesto, por parte de esta tropa, que decían que no, hombre, que no, que cómo vamos a abaratar el despido, como si fuese una medida que fuese negativa para los trabajadores, cuando en realidad es positiva para los trabajadores. ¿Qué es más positivo? Que usted cobre una indemnización por despido o que usted tenga un puesto de trabajo y si lo pierde pueda encontrarlo de forma rápida. Hablaban también de la mochila austriaca y, por supuesto, también hablaban de no derogar la reforma laboral, que parece que este gobierno iba diciéndonos, no, vamos a derogarla. Sí, todavía estamos esperando y poca cosa van a tocar. Lo cierto es que deberíamos ir en esa dirección que dejó el Partido Popular, de las poquitas cosas que hizo bien, ya lo saben ustedes, bajo la legislatura de Mariano Rajoy, fue la reforma laboral. Porque aquí hay dos opciones. Si tú quieres reducir el gasto público, tienes que recortar, evidentemente, las prestaciones los sueldos que cobran los funcionarios y también lo mismo con la cantidad que reciben los pensionistas. Pero hay otra cosa que pocas veces se habla y que es muy, muy importante. Nosotros tenemos 4 millones, repito, de parados. Si nosotros consiguiésemos, que no sé, es una opción que en España ya directamente la desechamos, tener unas tasas de empleo cercanas al pleno empleo, que es a partir del 5%, cuando se considera pleno empleo, por debajo del 5%, si nosotros consiguiésemos eso, supongamos que conseguimos que 3 millones de personas salgan del paro y empiecen a trabajar. Consigues que 3 millones de personas que están recibiendo una prestación, en vez de recibir y extraer del Estado, empiezan a aportar al Estado. Pero para esto se necesita una legislación laboral que sea flexible. Mientras el ciudadano español tenga en la cabeza que una alta indemnización por despido, en este caso la más alta de toda Europa, es positivo, mientras el ciudadano español tenga en la cabeza que el empresario pague un abusivo coste por contratar, mientras el ciudadano tenga en la cabeza que los empresarios son perversos cuando el 99% son pymes que pelean y luchan a diario para seguir adelante, mientras el ciudadano español crea que está protegido por el Estado y el trabajador hay que otorgarle una serie de privilegios, que no derechos, que no le corresponden. Mientras esta sea la mentalidad del ciudadano medio, es imposible que España pueda evitar recortes en el gasto público. Y es, por supuesto, inviable que una mitad trabaje para mantener a la otra mitad. Y además, otro dato muy importante, llevamos con Juan, que esto ustedes lo habrán escuchado seguramente en otros podcasts, porque a veces me envían preguntas a los patronos. Hoy no responderé, pero en el próximo prometo hacerlo. Y bueno, también comento, ahora después de la entrevista con Juan, qué va a ocurrir con los podcasts. Pero como les comentaba, el gobierno, quiero leer para no equivocarme los números, los presupuestos generales del Estado se aprobaron con una previsión de crecimiento del 9,8% para este año. Lo cierto es que no hay ni una sola institución, ni una, que dé esa tasa de crecimiento a España. El Fondo Monetario Internacional la fija en el 5,9%, la OCDE en el 5,7%, el Banco de España en el 6% y la Comisión Europea en el 5,6%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el gobierno elaboró unos presupuestos que ya nacen con un error fundamental, y es creer que vas a crecer más y que por lo tanto vas a ingresar más dinero, que no va a ser así. Por lo tanto, el déficit va a seguir siendo mayor y por lo tanto vas a tener que seguir recurriendo a la deuda pública. Si esta pandemia esperemos que termine, y ya parece que de verdad son los últimos ya coletazos, el rebote del gato muerto, etcétera, etcétera, que es como el término que se utiliza en bolsa, esta última cuarta ola que no ha sido, ojalá que de verdad esto se acabe por completo. Cuando esto ocurra y cuando volvamos a nuestras vidas normales y el mundo vuelva a ser normal, la Unión Europea evidentemente dirá, bueno, señores españoles, ahora ya no hay excusa, ya no vamos a estar siendo su paraguas, venga usted aquí, señor Sánchez, y ponga las cuentas en orden, que usted tiene un déficit crónico que es el más elevado de toda la Unión Europea. Y solo hay dos alternativas, reducir el gasto o aumentar los ingresos. Ni siquiera con las abusivas tasas impositivas que quieren imponernos a todos los ciudadanos españoles se consigue que el agujero pueda ser sofocado. Es imposible. Hay que recortar el gasto público sí o sí. No lo quieren hacer porque es impopular, pero van a tener que pasar por eso. Y nosotros, los ciudadanos españoles, tenemos que ser conscientes de que van a intentar sablarnos fiscalmente sin ningún tipo de justificación. Porque alguno podría pensar, bueno, es un esfuerzo temporal, que esto también es una excusa que se utiliza mucho. De hecho, el IRPF, cuando lo implementaron en España, bueno, el IRPF en el 78 no existía en España. Cuando lo implementaron, dijeron, no, esto es una medida temporal, para sufragar los gastos de esto de cambiar de régimen y tal igual. Anda, que era temporal. Con estos rollos de, no, esto es un esfuerzo que se le pide al ciudadano de forma temporal. Mentira.
Mentira, porque el Estado siempre intenta extraer el máximo posible del ciudadano. Y a partir de ahí solo hay dos modelos: seguir la línea irlandesa o seguir la línea italiana. Nosotros hemos optado por seguir la línea italiana, pero es que ni siquiera Italia, con Draghi al frente, se ha atrevido a subir los impuestos a los italianos, ni siquiera él. De hecho, Draghi tiene un plan, es que esto lo vamos a comentar ahora con Juan, pero tiene un plan mucho mejor estructurado que el español. El nuestro es demencial, el nuestro es propio de analfabetos económicos y es propio de gente que sigue sin tener ni idea cómo funciona la economía y que se cree que lo que nos gustaría se puede aplicar en la realidad. Y no es así. Hay cosas que no vamos a debatir en este podcast. Si en la economía esto sería mejor, es más ético, menos ético. Bueno, bien, esto es discutible y me parece estupendo, cada uno tendrá su opinión. Pero la realidad y las cosas son como son. Y como bien decía el decálogo que les he citado al principio, no puedes, bajo ningún concepto, aplastar a los empresarios, aplastar a la clase media y creer que así vas a ayudar a los pobres. Y, por supuesto, no puedes robarle a las personas su capacidad de trabajo a cambio de otorgarles una limosna estatal. Y lo que no puedes es convertir un país en el que la mitad esté mantenida por la otra mitad. Esto es inviable. Y solo queda una solución. Y Sánchez no quiere comerse los recortes, pero se los va a comer, por supuesto que se los va a comer. Vamos a ir ya con la entrevista con Juan Ramón Rayo, porque abordamos toda esta realidad, este sablazo que nos van a meter a los ciudadanos españoles y que nos van a hacer vivir más pobres. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy nos acompaña Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jano? Pues un placer tenerte aquí. Igualmente. Compartimos muchos seguidores, la verdad, y tenía muchas ganas de que estuvieses en este podcast de nuevo. Y bueno, para empezar, abordando esta situación económica que está pasando muchos detalles desapercibidos, pero realmente estamos en un momento muy complicado. Esta semana, por ejemplo, quiero leerlo literalmente, se han producido las dimisiones del secretario de Estado de Economía, del jefe de análisis económico del gabinete del presidente y del director de información económica del gobierno. No sé, es que sean ministros, pero en fin, no son tampoco cargos irrelevantes. Y claro, ante una situación como la que estamos atravesando de crisis y teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado que hemos aprobado parten de una premisa falsa y eran unas tasas de crecimiento que no vamos a alcanzar, vamos a ver un mayor déficit, que ya hemos visto que va a ser superior al que también había previsto el gobierno, y por ende un mayor endeudamiento público. ¿Cómo ves tú la situación y cómo crees que se podría abordar esta crisis a la que nos estamos enfrentando? Bueno, la situación, desde luego, a medio y largo plazo puede ser una situación bastante negativa. A corto plazo es verdad que aunque tengamos más déficit, más deuda, como está el Banco Central Europeo detrás y recientemente incluso ha reiterado que nos va a comprar toda la deuda para evitar que los tipos de interés se disparen, pues bueno, no nos vamos a enterar mucho. Esa es la gran ventaja que tiene este gobierno, que no tuvieron gobiernos anteriores, y es que pueden seguir cometiendo barbaridades que de alguna manera otros los están rescatando por la puerta de atrás. Lo cual, pues como decía, todavía vuelve más grave ese medio largo plazo, porque la ventaja de que te estén tutelando segundo a segundo, día a día, es que no das pasos en falso, o si los das tienes que retroceder muy rápidamente. Pero como aquí te dejan caminar en falso kilómetros y kilómetros, pues vamos en una dirección equivocada en muchos campos, por ejemplo el campo del endeudamiento, que no es un problema, pero lo será, y nadie nos dice nada. Al contrario, parece que todo esté yendo estupendamente, los ciudadanos no adquieren la percepción de que las cosas están peor de lo que realmente están, y el gobierno, en definitiva, no es presionado ni por instituciones comunitarias, ni por sus propios posibles votantes o por los votantes de otros partidos para que rectifique el rumbo. Por lo tanto, sí, la situación ahora mismo, pese a que no se cumplan las previsiones, no va a ser mala. De hecho, si la vacunación sigue avanzando a buen ritmo, si se normaliza la actividad económica, probablemente veamos un crecimiento rebote bastante intenso durante los próximos trimestres, pero lo preocupante es la viabilidad, la competitividad, la productividad a largo plazo de la economía española. Claro, porque hay un dato que me parece, en fin, dramático, y es que dentro de los países de la OCDE, que es cierto que Argentina, bueno, no está dentro de los países de la OCDE, pero sí que lo incluyeron en el informe que publicaron de las economías desarrolladas, solo nos ganaba Argentina lo que es el desplome del PIB. Entonces, que ahora muchos dicen, no, vamos a crecer, rebotar no es crecer, ¿no? Crecer, por ejemplo, sí que va a crecer Irlanda. En nuestro caso, vamos a estar en una situación
de recuperar muy poquito de todo lo que hemos perdido. Y es verdad que la deuda pública es como esa pequeña triquiñuela que hacen los gobiernos y es, bueno, vamos aumentando la deuda pública, la gente lo ve como un concepto abstracto, ¿qué es la deuda pública? Porque no lo llegas a percibir, ¿no? Como cuando te hablan de los miles de millones de euros de deuda pública, ni siquiera puedes ser capaz de saber realmente cuál es el problema. Pero ¿tú crees que esta situación, hablabas de las instituciones europeas, van a cerrar el grifo en un momento determinado el Banco Central Europeo? Porque ahora es verdad, estamos bajo su paraguas, pero esto va a dejar de ser así, ¿no? Sí, muy probablemente en algún momento se cansen. La cuestión es que esto también depende de equilibrios políticos, de ciertos consensos o coaliciones políticas en Europa y, por tanto, tiene un componente bastante arbitrario. No tiene un componente, digamos, objetivo o vinculado a la realidad económica del país, sino que pueden estirar el chicle más o menos en función, pues ya digo, de esas componendas políticas a las que se pueda llegar en Europa. Pero es evidente que el chicle no lo van a estirar hasta el infinito porque, caso contrario, nos convertiríamos en parásitos permanentes de sus contribuyentes y sus contribuyentes, claro, en algún momento también van a decir basta. En todo caso, lo que comentas sobre el rebote y el endeudamiento, creo que es pertinente resaltarlo, ¿no? Por ejemplo, España va a ser, según la Comisión Europea, el país que más crezca este 2021 y también el próximo año. Parte de este crecimiento extraordinario se debe, como decíamos, al efecto rebote. Hemos sido los que más hemos caído, pues a poco que volvamos a la normalidad también seremos los que más levantemos la cabeza. Pero hay otra parte, y es importante destacarlo, que se debe a que el gobierno español ha tomado una decisión política que a mi juicio es muy desacertada, y creo que a juicio de cualquiera es muy desacertada, pero que puede ser para ellos políticamente conveniente, y es concentrar la mayor cantidad de los fondos europeos posible en estos 2 próximos años. Italia, por ejemplo, ha optado por algo que a mi juicio es bastante más racional, que es distribuirlos más proporcionalmente entre los distintos ejercicios, porque primero, España no tiene capacidad de ejecución para tantísimo dinero, si además lo concentramos, pues todavía menor capacidad de ejecución. Y luego, si tienes que ejecutar tantos proyectos tan diversos que es muy difícil llegar a conocer si generan valor o no lo generan, lo lógico es que te vayas dando tiempo para ver cuáles funcionan, cuáles no, si hay que rectificar algo, si hay que cambiar algo los objetivos, y no que digas, no, todo de golpe y a la vez. El propósito de concentrarlo todo claramente es reforzar el rebote, mejorar el clima de opinión pública y de alguna manera ir generando simpatías hacia el gobierno. Pero esto lo que nos pone de manifiesto es uso politizado de esos fondos europeos que supuestamente tenían que transformar y sentar las bases de la nueva competitividad de futuro para la economía española, y que es bastante dudoso que terminen consiguiendo algo similar. La Comisión Europea ya reconoce que el reto a largo plazo o a medio plazo no es que se crezca este año o el año que viene, sino consolidar ese crecimiento adicional como respuesta a esta inversión adecuada, razonable e inteligente de los fondos, y eso me temo que en países como España no lo vamos a conseguir justamente por la hiperpolitización del uso de estos fondos. Has nombrado Italia, me hay una cosa de Italia que me fascina, y es que cuando vienen mal dadas, lo hicieron en su momento con Monti, ahora lo hacen con Draghi, es bueno, vamos a dejar de hacer el tonto, ponemos un tecnócrata que nos lo apañe y luego volvemos a jugar a la democracia y a poner y quitar gobiernos. Claro. Y Draghi pues, era muchas cosas, pero vamos, tonto no es. Entonces, desde luego que ha ido más por esa línea Italia. Hablabas de los fondos europeos. Muchísima gente tiene el concepto de que los fondos europeos son como la panacea. Una especie de miles de millones de euros que nos van a dar completamente gratis y que esto va a ser, bueno, no ha pasado nada, viene Europa y nos soluciona el tema. En realidad, esos fondos europeos van a tener una serie de requisitos para que nosotros los podamos recibir. Y tampoco los recibiríamos todos de golpe. Y de hecho, bueno, ya hemos enviado el plan varias veces a Bruselas de este plan que tampoco sabemos muy bien en qué consiste, más allá de que va a ser muy resiliente, eso lo sabemos, que va a ser muy ecológico, eso también lo sabemos, y muy tecnológico, eso está fenomenal, digitalización, etcétera, etcétera, pero no sabemos muy bien en qué consiste. La pregunta es, estos fondos europeos, en el caso de que consigamos finalmente que Bruselas acepte, ¿cuáles crees tú que van a ser una de los puntos bases, que uno de ellos ha sido el tema de las pensiones, ¿no? Reformar el sistema de pensiones? Yo creo que la gente no es consciente del problema que tenemos con el sistema de pensiones. ¿Tú crees que es
necesario reformarlo, a mi juicio, desde luego que sí, no de ahora, sino de hace otros años, toda la patata caliente que se iban pasando distintos gobiernos bastante tiempo, pero creo que ya no da más de sí. ¿Crees que es uno de los puntos fundamentales que habría que reformar en España? Sí, no, claramente el sistema de pensiones es uno de los grandes problemas que vamos a tener. También la sostenibilidad de la deuda pública, y creo que en parte las reformas también irán por ahí, ya están yendo por ahí. Todas las subidas de impuestos o el establecimiento de ciertos precios públicos como los peajes que vamos conociendo, todo eso, claro, antes decías, la gente ve la deuda pública y no es consciente de lo que implica. Bueno, pues implica este tipo de cosas. Si España tuviese un 10% de deuda pública, aunque ahora tuviésemos un déficit muy grande, nadie nos pediría que fuéramos subiendo impuestos o recortando gastos. Dirían, bueno, pues si se quieren endeudar un poco más, endeúdense. Aquí la cuestión es, ya estamos tan endeudados y además nos viene el problemón de las pensiones, que eso es un agujero gigantesco de deuda adicional a la que ya tenemos, que tienen que poner en orden sus cuentas. Y poner en orden sus cuentas es o subir impuestos o recortar el gasto. Y yo creo que uno de los grandes riesgos, que no implicaciones, esto no es una exigencia que venga como tal de Bruselas, pero uno de los grandes riesgos de la recepción de los fondos europeos, porque, bueno, si nos regalan 80.000 millones de euros, pues bienvenidos sean, ¿no? A nadie le amarga un dulce, aunque es verdad que si se invierten muy mal, al final pueden terminar consolidando estructuras empresariales anticompetitivas, zombificadas, que de alguna manera generen una inercia negativa en el futuro. Pero bueno, en principio dices, bueno, pues si nos inyectan 80.000 millones, pues aunque sea para darnos un festín un par de años, si no hay que devolverlos ni nada, pues bienvenidos sean. El problema es que, por un lado, esos 80.000 millones vienen de la mano de unas reformas que Europa nos exige, que pueden ser adecuadas, no digo que no, pero por otro también vienen de la mano de una retórica gubernamental que ya se está empezando a desplegar para utilizar ese dinero de Bruselas para incrementar muy sustancialmente el tamaño del Estado dentro de España. Lo que estamos escuchando durante los últimos días es, hombre, si nos dan 80.000 millones de euros, no pretenderemos pagar muchos menos impuestos que en Europa. Si nos dan 80.000 millones de euros, no pretenderemos que en Europa se cobren peajes y en España no. No vamos a utilizar el dinero que nos dan para mantener las carreteras cuando en Europa mantienen las carreteras con peajes. Es decir, se está tejiendo una retórica que al ciudadano le puede sonar verosímil, en el sentido, hombre, pues habrá que hacer un esfuerzo si queremos recibir esos 80.000 millones de euros para que termine tragando con un aumento muy fuerte de la presión fiscal sobre sus hombros. Y no olvidemos que este incremento tan fuerte de la presión fiscal es algo que el gobierno, tanto PSOE como Podemos, ya venían ambicionando desde hace años. En todos los programas electorales, tanto de PSOE como de Podemos, se ha repetido ese mantra que además hemos visto ahora en varios medios de comunicación. No sé si les pasan las consignas o qué sucede, pero todo, digamos, se coordina en ese sentido, de que tenemos una brecha de recaudación de 7 puntos con Europa y que hay que cerrarla. Y esto ya lo venían diciendo, hay que cerrarla, hay que cerrarla. El problema de hay que cerrar esos 7 puntos de brecha es que no les será fácil cerrarla, porque esos 7 puntos se cierran subiendo los impuestos de manera muy agresiva al conjunto de la población. Entonces, claro, si estos partidos habían construido su campaña electoral diciendo solo los ricos pagarán más impuestos, cobrando más impuestos a los ricos es suficiente, y luego empiezas a subir el IVA o empiezas a quitar deducciones y bonificaciones en el IRPF que afectan a todos los ciudadanos, pues como que no queda muy bien, no casa muy bien. Pero claro, ahora con Europa han encontrado la excusa perfecta. Es que esto nos lo pide Europa, es que esto es una exigencia de Europa, es que es razonable que si nos dan dinero y luego nos critican que hacemos un uso abusivo de los tipos reducidos y superreducidos del IVA, pues que habrá que corregirlo. Con lo cual ya tienen eso, el pretexto, el chivo expiatorio para justificar por qué han incumplido su promesa de no vamos a subir impuestos a las clases medias y a las rentas bajas. Y el problema es que esta subida brutal de impuestos, por desgracia, no va a ser algo coyuntural como para empezar a devolver la deuda pública, por ejemplo, sino que va a ser algo, o pretende ser algo estructural, cambiar estructuralmente el modelo de Estado hacia uno mucho más grande, mucho más intervencionista dentro de nuestro país. Has hablado, es que es verdad, porque fíjate, decías que están vendiendo como ese relato, ¿no? Como lo van vendiendo, también la palabra armonizar ya automáticamente el ciudadano lo percibe como una subida de impuestos. Oiga, podríamos armonizar a la baja. Claro, claro. Porque no armonizamos para igualar el impuesto de patrimonio, de sociedad o de sucesiones, por ejemplo, y donaciones de la Comunidad de Madrid con el resto de España.
Ya no, ya automáticamente el ciudadano escucha armonizar, que queda muy bien. Vamos a armonizar, No. ¡ay, qué bien! Todo armonioso O y ya no fenomenal. solo, a mí lo que me gustaría, bueno, yo estoy en contra incluso de armonizar a la baja, ¿no? Prefiero que A mí me parece que cada uno tiene que competir y Exacto. ya está. Pero bueno, si nos ponemos a armonizar, a mí me gustaría que se armonizara el impuesto de patrimonio de España con el del resto de Europa. Por ejemplo, que solamente España como tal lo tiene. Francia tiene una figura diferente, pero que Sobre es el que patrimonio podría ser inmobiliario, parecido. efectivamente. Sí. Entonces, claro, porque uno puede decir, bueno, dentro de España, si solo es Madrid la que no lo tiene, pues, hombre, pues que apechugue a Madrid y que se parezca a lo que hacen el resto, ¿vale? Pero es que España dentro de Europa es la única que lo tiene y siguiendo ese mismo razonamiento tendríamos que armonizar, eliminándolo, ese impuesto con el resto de Europa, ¿no? Entonces, sí, no, desde luego, bueno, como hacen todos los políticos, pero utilizan el relato, montan narrativas para justificar intromisiones cada vez mayores en la vida de los ciudadanos. Luego hay otro dato que hablabas de los impuestos. Muchas veces cogen ciertos informes y dicen, mira, es que pagamos muy pocos impuestos en España. Pero eso es una verdad a medias. Es decir, porque comentabas tú las clases medias, también el tema del IVA. Pero cuando decimos Europa, bueno, dentro de Europa hay países con impuestos más altos y países con impuestos más bajos. Entonces, en realidad es como que cogen lo que les gusta, ¿no? Cuando hablan de los países nórdicos, también lo vemos. Lo que le gusta a los países nórdicos, la presión fiscal, que es mucho más elevada que la española, eso es cierto, es el ejemplo. Mira, es que los países nórdicos pagan, sí, pero usted, por ejemplo, no me dice que en Dinamarca, por ejemplo, no existe el salario mínimo interprofesional fijado por ley por el gobierno, el tema de la indemnización por despido, que en muchos países no está. Bueno, también, incluso dentro del sistema fiscal de Dinamarca hay muchísimas cosas que no te cuentan y que aquí serían consideradas prácticamente de extrema derecha, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Dinamarca no hay cotizaciones empresariales en la seguridad social. Pues podríamos empezar, bueno, no digo que haya que empezar, pero imaginémonos que un partido dice, no, vamos a eximir a los empresarios de pagar cotizaciones sociales. Bueno, dirían, esto es... ultra, hiper, mega liberalismo. El artífice de la casta empresarial. Vale, entonces, si no tienen cotizaciones empresariales, esos ingresos, ¿de dónde los obtienen? Pues con un IRPF sobre los trabajadores muchísimo más alto. Es que el IRPF en Dinamarca es brutal, es bestial, salvaje, ¿no? Es salvaje. Y luego, otra pata es un IVA, tipo único del IVA, del 25% para todos los productos. Es decir, ya no del 21%, sino del 25%, ni tipo reducido, ni súper reducido, ni nada. De ahí también obtienen una muy alta recaudación y aquí, claro, si alguien dice, no, mira, nos vamos a cargar el tipo reducido y el súper reducido y además el general lo vamos a elevar al 25%. Bueno, pues hay una revolución. Bueno, pues eso es Dinamarca. Luego también tienen el impuesto sobre la electricidad más alto de Europa, además salvajemente alto. Dinamarca es uno de los países que antes de impuestos genera más barata la electricidad, pero después de impuestos es el país más caro de Europa. Y luego también tienen un sistema de copagos, por ejemplo, en los servicios públicos bastante agresivo. Entonces, todo eso, bueno, y otro elemento que no estamos mencionando y que eso además es bastante común, no solo en los nórdicos, sino en muchos países europeos, es que las prestaciones sociales que reciben los ciudadanos en Europa pagan más impuestos que en España. Es decir, los pensionistas pagan más impuestos, los desempleados pagan más impuestos, los estudiantes si reciben una beca también pagan impuestos. Entonces, claro, nominalmente eso es, te doy más y pagas más impuestos, pero en la práctica es como si te diera menos, ¿no? Igual me da, si el Estado me da 100 y me quita 20, igual me da que me dé 80 en términos netos. Pero contablemente figura como más gasto y como más recaudación en términos brutos. Entonces, todo eso, de alguna manera, como que incrementa tanto las cifras de recaudación como de gasto social y hace que la comparativa con España en algunos casos no sea adecuada. Claro, porque luego también existe este concepto que a ti no te gusta mucho, el de esfuerzo fiscal, ¿no? ¿Por qué no te gusta este concepto? Y luego también, si puedes explicar para la gente que no esté familiarizada con eso, y cuáles muchas veces dicen, sí, una cosa es el tema de los impuestos, que es verdad, en España a lo mejor en algunos puntos puede decir, pagamos menos con estos informes, con esa media verdad, que otros países, pero una cosa es eso y otra cosa es el esfuerzo fiscal que hace el ciudadano. ¿Puedes explicar brevemente, Juan, esto para que la gente lo entienda? Que muchas veces la gente tiene dudas con esto del esfuerzo fiscal. Sí, a mí el esfuerzo fiscal es una ratio que no me convence demasiado porque es básicamente dividir la presión fiscal. Bueno, hay diversas formas de medirlo. Yo estoy criticando la forma más habitual de medirlo, que es dividiendo la presión fiscal por la renta per cápita del país, que es algo que no tiene un significado muy
muy claro, ¿no? Además, nos podríamos encontrar con que países con una presión fiscal altísima, por el hecho de que tengan una renta per cápita muy alta, pues parezca que no tienen un esfuerzo fiscal muy alto. Hombre, pues no sé, si estás pagando el 80%, por ejemplo, de impuestos, por mucha renta per cápita que tengas, el esfuerzo sí que será muy sangrante, ¿no? De todas formas, la idea del esfuerzo fiscal creo que sí tiene una verdad detrás, que no es exactamente como se nos vende o como se suele utilizar, que es, o sea, lo que se nos suele decir es, bueno, si tienes una renta muy alta, aunque pagues más impuestos, pues en realidad no te cuesta tanto, no es tanto sacrificio. Bueno, pues, algo de eso puede haber, pero fijémonos que esto, de nuevo, es muy subjetivo, etcétera. Pero sí que hay una verdad, y es, los países que tienen rentas más altas, con una misma escala del IRPF, tienen una capacidad recaudatoria mucho mayor que países con rentas bajas. ¿Por qué? Porque si el IRPF tiene una escala progresiva, si la mayor parte de la población percibe rentas que están ubicadas en los tramos altos del IRPF, pues prácticamente todos pagarán los tramos altos. En cambio, con esa misma escala, si un país tiene la mayor parte de sus ciudadanos cobrando salarios bajos, pues casi todos pagarán los tramos bajos y, por tanto, impuestos bajos. ¿Eso qué significa? Que España no va a tener, de momento, hasta que no aumentemos mucho la productividad y los salarios, la misma capacidad para recaudar IRPF que Francia o que Alemania, incluso con la misma escala, porque nuestros trabajadores van a pagar impuestos bajos, tramos bajos del IRPF, y los franceses o los alemanes los tramos altos. Si quisiéramos recaudar el mismo porcentaje del PIB en IRPF con nuestra distribución salarial, tendríamos que incrementar mucho la escala de tipos impositivos con respecto a la de Francia o Alemania, y deberíamos hacerlo, además, para los trabajadores que menos cobran, porque es ahí donde está el diferencial. Los que cobran más o menos ya están pagando un tipo impositivo similar en Francia o en Alemania, porque la escala de tipos, si nos fijamos, no es tan distinta. Lo que cambia, ya digo, es la distribución salarial, que hace que, pues bueno, muchos paguen tipos bajos porque están en los tramos bajos de la escala. La base es donde se concentra ese número, claro, de contribuyentes. En el caso de España es ese. Pero luego hablabas también hablando un poco de esta situación de los impuestos, ¿no? En España ya hemos visto, o lo que vemos que con una especie de globo sonda van diciendo, bueno, vamos a subir los peajes, que se nos enfadan, entonces no. Ahora vale, vamos a lo del IVA reducido, súper reducido, lo quitamos, bueno, no, que también se nos enfadan. Pero la realidad es que la situación que tenemos en España es una situación que nosotros tenemos un déficit, es decir, gastamos más de lo que ingresamos, y eso pues lo tapamos endeudándonos con la deuda pública para ir pagando todo lo que tenemos que pagar en este país, que son muchas nóminas públicas, y luego aparte los servicios que también se prestan. Entonces, ante esta situación, uno puede decir, bueno, hay dos opciones, como comentabas tú antes, es o aumento los impuestos para tapar ese diferencial, o lo que puede hacer es recortar el gasto para también esa diferencia que hay del déficit poder llevarlo a cabo. ¿Tú no crees que sería más conveniente, y que eso no es en la línea en la que va el gobierno, y sí que hemos visto otros países europeos que, por ejemplo, han bajado impuestos? España los ha subido, creo que es el segundo, dos países, ha sido España, el otro país ahora mismo centroeuropeo, no recuerdo, es que no sé si es Eslovaquia. Bueno, el caso, dos países han subido impuestos, los demás los están bajando. Esta decisión del parte del gobierno es, voy a subir los impuestos y con eso voy a tapar el gasto. Y luego hay una cuestión, y es todas estas previsiones de vamos a recaudar con esta subida de impuestos no sé cuántos miles de millones de euros. Nunca jamás se cumplen. Pero no de este gobierno, sino de ningún otro lugar. Sí, lo que pasa es que, aunque no se cumplan a corto plazo, es verdad que si tú consolidas una estructura impositiva muy sangrante, al final esa estructura impositiva te termina arrojando un porcentaje mayor de recaudación sobre el PIB, ¿no? Y yo creo que, más allá de la coyuntura de si tenemos que reducir un poco el déficit o no, este gobierno tiene un horizonte ideológico, que es, queremos un Estado, como decía antes, mucho mayor, y para eso tengo que montar un sistema fiscal con mucha mayor capacidad de extracción de renta. Con lo cual, aunque no consiga a corto plazo los objetivos de recaudación que me ha autoimpuesto o que me ha impuesto Bruselas, sé que a largo plazo sí tengo montado ese sistema de extracción para que me proporcione ingresos extraordinarios. Sobre los peajes que has mencionado, solo un comentario, porque creo que aquí también en parte nos están colando una trampa en la narrativa, y es importante destacarlo. Aunque se nos ha vendido en parte como un globo sonda,
el asunto de los peajes está en el plan de reformas que se ha enviado a Bruselas. Y eso no deja de ser un contrato que hemos suscrito con Bruselas, un compromiso que hemos adoptado con Bruselas. Ahora el gobierno está diciendo, y para tratar de calmar las aguas, y yo creo que ahí es donde reside la trampa de, bueno, esto si no hay consenso no saldrá adelante. Claro, el tema está cuando dentro de 2 años Bruselas nos diga, oiga, señores, ustedes se comprometieron a esto, ¿ya han implantado los peajes? Porque si no los implantan, les congelamos los fondos. Porque recuerden que los fondos los siguen recibiendo si cumplen lo que nos han dicho. Claro, entonces el mensaje interno será, señores de la oposición, ¿peajes o quieren ser responsables de que Europa no nos devuelva el dinero? Porque esa será la elección que tendrá que tomar la oposición. Con lo cual, claro, sí, se puede construir al final un consenso en torno a los peajes, pero un consenso por presión, digámoslo así, de Bruselas, bajo la amenaza de, si no lo aplicáis como lo habéis colocado en el plan de reformas, pues os dejo de dar el dinero. Sí, está claro que uno de los problemas de la democracia es que a ver quién se atreve a tomar medidas que son tremendamente impopulares, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema de las pensiones, el tema del gasto público. El sistema de pensiones, el sistema de reparto es inviable, pero por una cosa positiva, y es que cada vez vivimos más, lo cual nos deberíamos alegrar, pero también porque, bueno, la pirámide de población en el caso de España y las tasas de desempleo que tenemos en España hacen que sea un sistema inviable. Es evidente que ningún gobierno, cuando uno llega al poder, y estos son todos los políticos, lo que está pensando es dentro de 4 años tengo elecciones y quiero volverlas a ganar. Entonces, no vaya a ser yo el que haga una reforma a las pensiones que es tremendamente impopular y que además afecta a tantos millones de ciudadanos. Sin embargo, ¿tú crees que deberíamos ir, a lo mejor un sistema de capitalización ya directamente no, pero sí para empezar un sistema mixto, para de una maldita vez romper este esquema del sistema casi Ponzi, podríamos decir, de pensiones en el que habitamos? Sí, obviamente lo ideal sería un sistema de capitalización, pero creo que eso es muy complicado, sobre todo con la pirámide demográfica que tenemos en ciernes. Quizás se hubiese podido hacer hace 20 años. Bueno, quizás no, yo creo que claramente se hubiese podido hacer. Es decir, por mucho que hubiese costado en términos de endeudamiento, no nos habríamos ido a un 120% de deuda sobre el PIB. Nos hemos ido a ello sin transición hacia el sistema de capitalización. Pero ahora es muy complicado. Ahora, lo que sí se podría aplicar es un sistema de cuentas nacionales tipo el sueco. La ventaja del sistema de cuentas nacionales, que tampoco es la panacea, pero lo que hace es reflejar exactamente las contribuciones que tú vas haciendo y en función de esas contribuciones te calcula una rentabilidad nominal que redunda o termina generando un derecho de prestación en forma de pensión. ¿Eso qué permite? Pues permite, primero, que el ciudadano sepa cuánta pensión va a cobrar en función de si trabaja más años o de si trabaja menos años. Permite ajustar la rentabilidad que el sistema promete en función de la sostenibilidad del sistema, con lo cual, de alguna manera, también saca de la refriega, no del todo, pero también saca, en cierto modo, de la refriega política este debate. Y, por último, en la medida en que el ciudadano es más consciente de la pensión que va a recibir, se le dota de libertad, insisto, para jubilarse antes o después, asumiendo, claro, las consecuencias de que si te jubilas muy pronto, pues la pensión que te tocará será muy baja y si te jubilas más tarde, pues será más alta. Todo lo que está haciendo ahora Escrivá de penalizar, bonificar, todo eso fuera. O sea, que esté incorporado en la cuenta nacional, pero no que sean premios o castigos que te marque el ministerio. Usted calcula cuánto ha aportado, qué rentabilidad nominal, insisto, porque es teórica, no es real, pero qué rentabilidad nominal se le ha devengado hasta el momento y a partir de ahí le saldrá una pensión u otra. Y si está más años cotizando, pues habrá capitalizado más y tendrá más. No hace falta que te digan, no, te doy 10.000 euros si retrasas un año, etcétera. Bueno, precisamente porque se dota al ciudadano de más libertad para escoger si quiere jubilarse antes o después, cotizar más o menos años, el ciudadano también cuenta con más información para determinar pues, si quiere buscar planes de ahorro complementarios. Bueno, yo sé que esto es lo que me ofrece el sistema público, tengo ahorro, lo quiero complementar o no. Me quiero jubilar pronto, si me jubilo pronto el sistema público no me da mucho, precisamente por eso a lo mejor tengo que empezar a ahorrar
por el lado privado para complementar la prestación pública que me va a quedar. Todo eso en España no se puede hacer, porque como al final todo depende de la capacidad que tengan determinados grupos en ciertos momentos para hacer lobby, pues todo el mundo dice, a mí no me va a tocar el recorte. Cuando llegue el momento ya saldré a la calle con los yayoflautas y demás y voy a protestar para que los recortes vengan más tarde. Entonces, nadie toma decisiones, además los políticos les dicen no hay ningún problema, no se preocupe, todo va a salir bien, pues ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a complementar la pensión pública? Que además no sé cuál va a ser con ahorro privado. Es decir, es todo un despropósito gigantesco. Sí, de hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hay gente que en otros países es común que con 30 años tú ya empieces a pensar en tu plan de pensiones. Es decir, bueno, me tendré que jubilar. Claro, eso lo dices aquí y la gente dice, sí, hombre, eso ya lo pensaré más adelante. Claro, es un poco bueno, que los políticos te venden, no, usted no se preocupe, su pensión está garantizada, pero luego la realidad, y no es una cuestión de ir en contra de los pensionistas, pero la realidad es que en el gasto, las pensiones es la gran partida. Claro. El gran gasto está ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay varios motivos por los que esto no sucede. Uno que no es negativo para España, y es que en parte eso sí sucede en España, pero el ahorro se canaliza hacia la vivienda, ¿no? Es algo... Somos de los países con mayor vivienda. Claro, por eso que sí que es verdad que se ahorra para la jubilación, pero el plan de pensiones es la vivienda. Pero no hay un instrumento adicional específico para ello. ¿Y por qué no hay un esfuerzo adicional? Y en cambio en otros países europeos sí lo hay. Yo creo que aquí hay dos motivos que están muy relacionados. El primero es que, claro, si hoy en día una persona joven observa las rentas de los pensionistas, y que no son rentas extraordinarias, pero claro, relación salario medio, pensión media, pues no está tan mal. El salario medio puede estar pues en torno a 1.800 euros anuales y la pensión media 1.100, 1.200. Por tanto, que sí, que luego, claro, hay mucha dispersión, pero esos son los términos medios y luego las nuevas pensiones además son especialmente altas. Entonces, claro, uno dice, hombre, pues tampoco está tan mal. Si a mí me pagan el equivalente al 60-70% del salario promedio del país en pensión, pues ya lo firmo, desde luego. En Europa no es así. En Europa esta ratio puede estar en el 30 o el 40%, con lo cual ya ves que te va a hacer falta complementar la pensión con algo más. Y luego, si además el político te dice, oye, que esta ratio, esta relación entre salario y pensión media, que está garantizada, no te preocupes que va a seguir siendo así. Claro, pues yo ya hago mis cuentas, mi planificación financiera, diciendo que esto, pues, ¿para qué voy a ahorrar? Si tengo ahorro, me lo fundo porque ya tengo una pensión o espero tener una pensión decente. Claro, si nos dijeran, hoy es así, señores, pero es que en 30 años va a ser la mitad, pues probablemente mucha gente sí empezaría a reaccionar. Pero claro, ahí saldrían también los indignados, ¿no? Ahora que celebramos la década, diciendo nos habéis engañado, todo esto se lo llevan los bancos, se lo llevan los grandes grupos de presión, o también saldría gente del populismo de derechas, cierren chiringuitos, no sé qué, las pensiones son sostenibles, o esto es a costa, si quitamos las autonomías no habrá ningún problema, y al final es no querer ver la realidad, no querer afrontar que nos han engañado, sí, nos han engañado, pero el problema de que te hayan engañado durante tanto tiempo es que el dinero ya no está en ningún lado. No es que digas, no, pues devolved todo lo que nos habéis quitado y nos habéis engañado. No, no está eso. Por tanto, asume que te han engañado y asume que has perdido y que no es recuperable. Asúmelo tú y asúmelo yo, cuidado, que no es una cuestión de que solo el espectador haya sido engañado, solo el espectador haya sido atracado. Lo hemos sido todos los que estamos en cierta generación y por desgracia ahí no hay mucho que rascar. Sí, pero eso es muy importante eso que has dicho. Pero yo, por ejemplo, el otro día estaba en un programa y estaba Antonio Naranjo, que yo le tengo mucho cariño, un periodista. Entonces yo hablaba del sistema de pensiones, que hay gente que se cree que yo tengo una cruzada contra los pensionistas y yo no tengo ninguna cruzada. Simplemente me limito a decir que estos discursos que hay de un lado y del otro, cuando dicen, no, pues vamos a cerrar ministerios o que se bajen el sueldo de los políticos, que yo estoy de acuerdo con eso, sí, me parece estupendo y si quieres también podemos reducir el Parlamento, no necesitamos una cochiquera nacional con tantísimos diputados, estupendo. Yo eso lo firmo, pero la realidad es la que es y los números son tozudos y los números son los que son y por mucho que, digamos, nos quitamos 3 ministerios, pues bien, no va a poder usted solventar el problema de las pensiones, ¿no? Pero es cierto que ese relato y sobre todo la impopularidad que conlleva las medidas, esto solo lo puede imponer la Unión Europea. Es decir, yo creo que aquí en España no veremos una reforma de verdad y van poniendo parchecitos, pero hasta que Europa diga, oye, miren, esto ustedes me lo reforman y el gobierno que le toque comerse esa reforma va apañado.
Claro, es que fijémonos que las cifras que da la IREF, para que veamos la magnitud del problema, la IREF es el organismo que hace las previsiones más optimistas sobre el futuro de las pensiones. Y la IREF dice que con una reforma más ambiciosa de la que está planificando el gobierno, por ejemplo, con el plan Escrivá, pero también con el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, que eso de momento no está encima de la mesa, con la introducción del factor de sostenibilidad de las pensiones, que eso en principio el gobierno lo va a quitar, es decir, con reformas más agresivas de las que estamos viendo y con una entrada de inmigrantes que puede suceder o puede no suceder, pero que es muy intensa. Estamos hablando de que la IREF confía en que van a entrar 10 millones de inmigrantes durante las próximas 3 décadas. Con todo eso, la IREF cree que la deuda pública vinculada a las pensiones, la deuda de la seguridad social, digamos, va a aumentar entre 50 y 60 puntos del PIB en las próximas 3 décadas. Claro, si tenemos un 120% de deuda sobre PIB, que además va a crecer algo más durante los próximos 2 o 3 años, porque si tenemos un déficit del 7, del 8, pues la deuda va a seguir creciendo. Claro, tú añades 50, 60 puntos, te vas al 170, al 180, aunque nos quedemos en el 150. Es que eso es muy difícilmente manejable, salvo que Europa esté detrás. Y por eso Europa nos está diciendo, señores, que yo no quiero cubrirles todos estos agujeros durante 30 años. Pongan en orden sus cuentas. Y ya veremos si el toque serio nos lo dan ahora, que no es descartable. Es decir, el gobierno puede haber remitido este plan para que Bruselas se lo devuelva y le diga, oye, que esto no es suficiente. Entonces dirá, bueno, pues tenemos que introducir medidas más duras porque nos lo pide Europa. Yo no quería, esto pues es cierto que es muy dañino, pero los 140.000 millones de euros que servían para subir impuestos y también pueden servir para recortar ciertos gastos, pues quizás esa sea la estrategia. No lo sé, dependerá de si es ahora cuando Europa se pone seria o lo será en 5 años o en 10. Ahora sería a cambio de los 140.000 millones de euros, en 5 o 10 años puede ser que la prima de riesgo se te haya disparado y te digan, si no haces las reformas, el Banco Central Europeo no compra más deuda. Al final hay muchos mecanismos para hacer esta presión. Y yo para acabar, Juana, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y es, en España tenemos un problema que decimos, no, el gasto público, el gasto público. Y claro, también una especie de sociedad clientelar que a mí es lo que me molesta mucho, que estamos ya dando como aceptada, ¿no? Es decir, España es normal que tengamos estas tasas de desempleo, es ya normal que hayamos superado a Grecia, tengamos el paro juvenil más elevado de toda la Unión Europea. Entonces, a mí hay un punto que es la legislación laboral, que yo creo que muchas veces no se toca y me parece que es fundamental. Es decir, si nosotros estamos gastando en pagarle a todas esas personas que están en su casa y los que están produciendo le van pagando las ayudas, unos por unos motivos, otros porque directamente no quieren trabajar, por lo que sea. Pero si nosotros consiguiésemos que toda esa gente se incorporase, es decir, dejar de sustraer del Estado y aportar, solucionaríamos mucho. No, solucionaríamos casi todo, ¿no? Y nunca se habla de esto, de la legislación laboral. De hecho, ahora una de las pocas cosas que hizo el gobierno de Rajoy, una legislación laboral, a mi modo de ver, se quedó corta, pero fue positiva, fue en la dirección que debería ir, y ahora la quieren tumbar. O sea, es decir, es como, ¿qué de verdad que queremos construir aquí? O sea, es una especie de Argentina en la cual a la mitad, o ya casi menos de la mitad, le robamos a base de tasas impositivas abusivas para ir dando limosnas estatales a los que no trabajan. Y los mantenemos en esa situación. No es que no entiendo esto de la legislación laboral, ¿por qué no se aborda nunca? Sí, creo que fue hace un par de meses cuando el BBVA Research calculó que si tuviéramos una tasa de paro del 6-7%, que es a lo que deberíamos aspirar, no habría déficit público. Es decir, ni haría falta subir impuestos, ni recortar otros gastos, al menos a corto plazo, ni nada. Solo creando ese volumen de empleo, pues yéndonos a 22, 23 millones de trabajadores, pues ya estaría el problema solucionado. Ya veremos si quitan la legislación laboral. Yo no lo tengo tan claro porque aquí sí confío que Europa se ponga seria y, de hecho, en el plan enviado a Bruselas van más por la línea Calviño de hay que rehacer toda la legislación laboral, pero no vamos a cargarnos específicamente la reforma laboral, que es una forma de integrar, creo, es una forma de integrar lo que se ha aprobado en ese nuevo marco que van a aprobar y como van a decir, bueno, esto es nuevo, no tiene nada que ver con lo anterior, ya, pero si no te cargas las reformas, pues estás dando continuismo. Pero sobre lo que dices de Argentina, creo que sí es relevante, ¿no? Y pensemos que este clima de altísima fiscalidad hacia el que vamos y de subsidiación con cargo a esa altísima fiscalidad genera también una cierta podredumbre social e intelectual, ¿no? El otro día estaba haciendo un directo en Twitch
y uno de los espectadores me decía, yo soy liberal, pero estoy tratando de opositar. Dice, porque mira, la gente de mi edad no tiene perspectivas laborales positivas. Entonces, la única forma que tengo de encontrar una buena expectativa y una buena inserción es opositando. Y claro, ese es el drama de países como Argentina o puede serlo como el de España, ¿no? Que al final el Estado, digamos, imposibilita prosperar en el sector privado y solo te queda o vivir de subsidios o convertirte en empleado público, y se genera además un clima muy generalizado de rechazo a rectificar todo eso. ¿Por qué? Porque incluso una persona liberal puede decir, vale, o lo cambiamos todo a la vez o lo mío no me lo toques, porque, claro, si yo tengo un empleo público y, vale, empiezas recortando el gasto mínimamente y me despides a mí, yo me quedo en la intemperie, porque todo el resto de cosas siguen funcionando fatal. O lo mismo, un subsidio. Vale, yo puedo estar a favor de que se eliminen totalmente los subsidios, porque así bajarás impuestos, la economía se dinamizará y yo podré lanzarme al sector privado y vivir. Ahora, si lo que haces es mantener todo y quitar mi subsidio, a mí me condenas a la miseria. Entonces, claro, ese perverso equilibrio Nash en el que nadie se quiere desviar de donde está, no porque idealmente no pueda haber un equilibrio radicalmente distinto que sea mejor, sino porque con cambios marginales lo único que consigues es empeorar netamente la situación de mucha gente, pues como digo, genera muchas resistencias al cambio y cada vez va siendo más complicado modificar de raíz, salvo que hagas una revolución, ¿no? Que no es muy viable, pues modificar de raíz el sistema. Sí, totalmente. Es un poco, yo creo, en la línea en la que está España y también el tema de los funcionarios y eso de la oposición. Yo tengo muchísimos amigos, incluso familiares, que también son en esa línea. Es decir, no me gustaría, pero es lo único que me va a asegurar un trabajo, pero tiene muy mal. Vamos, bueno, es que en parte es comprensible. Quiero decir, uno puede decir, vale, yo soy liberal, pero eso significa que me tengo que sacrificar en un país que me cierra, porque me está cerrando oportunidades para prosperar. Pues si la forma de vivir bien en este país es, entiéndase la expresión, ser un parásito, pues parasitemos todos. Los funcionarios, ¿no? Con eso, pero no, entiéndase, o sea, no, la expresión, sí, por eso hemos entendido. Que no se malinterprete la expresión, me refiero a vivir de las rentas u obtener rentas de otros, pues hagámoslo todos, ¿no? No voy a ser yo el único que diga, no, yo como soy muy liberal, voy a seguir en esta sociedad que es imposible tener un buen salario en el sector privado o tener un empleo con una legislación laboral que me bloquea la entrada, y voy a ser muy digno mientras todos los demás están chupando del bote. Pues claro, todos a la vez. Pues yo también, claro. Sí, es el tonto el último de toda la vida, que esto ha sido siempre así. Y además ahora también veremos con el tema de los autónomos, porque ese nuevo sablazo que quieren aplicar, claro, es que antes de la tesitura que iba a decir, no, pues a mí me da igual, yo quiero seguir siendo autónomo y trabajar en el sector privado por mi cuenta, tal, ser mi propio jefe, sí, muy bien, pero claro, si te están robando ya de una forma... Ya es que es muy descarada lo que pretenden hacer. Yo no sé si se llegará a aplicar o no, pero estamos hablando de que incluso habría algunos tramos de los autónomos que pagarían 1.300, no hay 1.200 y pico mensuales. Es decir, serían prácticamente casi 14.000 euros al año solo de cuota. Claro, aparte IRPF e IVA y todos los otros impuestos, ¿no? Pero sí, efectivamente, a ver, como Escrivá no ha querido tocar las pensiones en serio, salvo que ahora Europa le dé un nuevo toque, en realidad el único ajuste de verdad que va a hacer es la confiscación a los autónomos. Esa es, digamos, la única parte del déficit o las únicas décimas del déficit que de verdad se van a corregir con el sablazo a los autónomos. Pero desde luego es un sablazo que va a arruinar o que va a descapitalizar a muchísimos autónomos. Los argumentos que se dan en este sentido son argumentos muy malos, que lo único que hacen es ocultar el ansia confiscatoria que existe, ¿no? Si la seguridad social es, y lo es, un sistema contributivo, eso significa que tú recibes prestaciones en función de lo que has contribuido. Por tanto, aquí el principio de capacidad económica no aplica, puede aplicar en otros impuestos. Quien tenga más renta, que contribuya proporcionalmente más a cubrir los gastos generales del Estado. Vale, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que tus beneficios prestacionales dependen de lo que hayas cotizado, con lo cual una persona debería poder escoger si cotizar mucho o cotizar poco, porque está escogiendo si va a recibir de vuelta mucho del Estado o poco del Estado. De hecho, el Estado también debería ser indiferente sobre si cotiza mucho o sobre si cotiza poco, porque si cotiza mucho se le está generando un mayor pasivo futuro. Claro. De manera que
la ventaja financiera no debería estar por ningún lado. Vale, ahora ingreso más, pero en el futuro me tocará pagarte más. Como mucho, podrías tener una ventaja en términos de flujo de caja, de que ahora cobras y difieres el pago a futuro. Pero España no tiene un problema de caja, tiene un problema de sostenibilidad de ingresos y gastos. Y, por tanto, en teoría, esta medida no debería hacer nada para mejorar la posición financiera del Estado, salvo, que esto es lo que subyace en el fondo, que ahora te obliguen a pagar mucho más y luego no te paguen todas las prestaciones que se están supuestamente comprometiendo a pagarte. En ese caso, sí, al final es como una subida de impuestos no finalista, sin ningún tipo de contrapartida. Y eso es hacia lo que vamos. Vamos hacia un sistema que hasta ahora era contributivo y que se quiere ir convirtiendo en asistencial. Tú pagas en función de la renta y recibes lo que a mí me da la gana darte, con independencia de lo que hayas cotizado. Sí, totalmente. Ese es el gran peligro en lo que está España, que luego, bueno, no hemos hablado del tema de la masa monetaria y demás, porque imagínate este gobierno, si tuviese la posibilidad de emitir su propia, bueno, tuviésemos nuestra propia moneda y nuestro Banco Central, no fuese el caso del Banco Central Europeo el que manda, pudiéramos la masa monetaria determinarla nosotros, pues veríamos situaciones, desde luego, bastante más dramáticas de las que estamos viendo. Pero bueno. Sí, aunque a lo mejor también nos cerrarían antes el grifo, ¿no? Porque ahora estamos viviendo el crédito de Alemania. Si tuviéramos moneda propia, pues ya habríamos experimentado una depreciación del 20 o del 30%, inflación interna, y estaríamos ante un plan de estabilización y de estabilización financiera y monetaria, ¿no? Sí, pero yo no creo que saldríamos de ese círculo vicioso porque es muy muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de Argentina, que me gusta mucho, pero porque me parece que el ejemplo más claro de todos. Un país que hace 100 años estaba entre los más ricos del mundo y que en la actualidad se encuentra ese círculo vicioso que es prácticamente romperlo, porque claro, tienes una sociedad que vive de las ayudas estatales. Entonces, en fin, veremos a ver en qué queda todo esto y a ver si la presión social, que muchas veces sí que lo vimos con las mascarillas y demás. Pero bueno, yo creo que también hay que tener una cosa clara y que el ciudadano español y los que nos están viendo lo tienen que tener claro. Y es imposible que podamos recibir, no podemos quejarnos de decir, pagamos muchos impuestos y decir, no, claro, que pagamos menos, pero queremos seguir recibiendo ayudas del Estado. Eso es imposible. Oiga, o sea, si usted quiere pagar pocos impuestos, también tendrá que ser usted el que tome decisiones, ya sea en base a las pensiones. Es que si no... Sí, ahí... la última rueda de prensa que dio María Jesús Montero, que estaba llena de trampas y de argucias y de demagogia y de decir que no se están subiendo los impuestos porque un peaje es un precio público, sí, claro, pero no te bajan los impuestos que pagas y te añaden un precio público a pagar más. Entonces, en esa comparecencia, ya digo, había muchas cosas, pero en esto sí tenía razón. Dice, aquí lo que hay que debatir es qué modelo de Estado queremos. Si queremos un Estado más grande, harán falta más impuestos, y si queremos, ella decía un Estado mínimo que quiere la derecha, ojalá la derecha quisiera un Estado mínimo. Ojalá. Pero bueno, dice, si queremos un Estado más pequeño, pues ahí sí, o no habrá falta subir los impuestos, o incluso, según cuánto reduzcamos el gasto, se podrá bajar. Pero este discurso populista en lo fiscal que Podemos ha mantenido durante mucho tiempo de podemos aumentar mucho el gasto y nadie pagará más impuestos, o también el discurso populista fiscal que partidos de la derecha, PP o Vox, han mantenido y siguen manteniendo durante mucho tiempo de podemos bajar impuestos y no hace falta recortar el gasto, o solo el gasto superfluo, el que no llega al ciudadano, el de los chiringuitos y demás, eso también es tramposo. Claro, entonces, es que esa es la cuestión. Sí, pero no se está debatiendo de fondo. O sea, vemos estos eslóganes superficiales y luego, pues claro, te encuentras que mucha gente dice, pues que quiten los coches oficiales. Claro, oiga, pero coño, usted mira los presupuestos. Sí, los coches oficiales que sí, que los quiten. Si me parece muy bien, que vayan si quieren, yo qué sé, con un Seat Ibiza del 90. Es que me da igual. Pero no es la cuestión. La cuestión es ese modelo, ¿no? ¿Qué modelo quieres? Un modelo de bajos impuestos implica, si quieres que sea viable, un gasto público más reducido y que tú también tengas una responsabilidad mayor sobre decidir en tu vida, ya sea eliminar también una legislación laboral mucho más flexible, porque claro, también pretendemos obtener tasas de pleno empleo con esta legislación laboral. Es que ser empresario, de verdad, que es un drama. Y probablemente habría mucha gente que, defendiendo más gasto público, si supiera lo que le va a tocar pagar en impuestos, no querría más gasto público, y también mucha gente de los que defienden bajar impuestos, si supiera los recortes que les van a afectar, a lo mejor no estarían dispuestos a bajar el gasto público. Por eso digo que el debate está viciado y es tramposo si no ponemos las dos perspectivas, ingresos y gastos, encima de la mesa.
Sí, totalmente. Pues oye, Juan, ha sido un placer tenerte aquí y dar un poco de luz, arrojar un poco de luz en este mundo de la demagogia barata y de tanto vendehumos de yo soluciono esto cerrando 3 ministerios. No, pues yo subiéndole a los ricos el impuesto Sí, de patrimonio. es Vale, que bien. es lo mismo, sí. Pues estupendo, pero bueno, la realidad es la que es, los números son los que son, la situación es la que estamos viviendo en España y veremos hacia dónde vamos. Juan, un placer tenerte aquí y Nada. quedamos para otra ocasión. El placer es mío. Un abrazo. Bueno, espera, perdón, antes de cerrar, que te sigan en Twitch, que está Juan también en Twitch, estamos ahí dando Juan Eso más, es. haciendo esos Bueno, análisis tan tanto en maravillosos. YouTube, que a lo mejor me Bueno, en tiene YouTube más ya te digo ubicado. que te sigue todo el canal que me siga a mí, yo creo que ya. Bueno, en YouTube y en Twitch, ¿no? En Twitch es lo mismo, es Twitch TV / Juan Rayo. Sí, así que nada, lo recomiendo porque hace análisis muy buenos y abordando estos temas que no se abordan en televisión y nos dejamos a veces llevar por lo superficial. Un placer, Juan, y muchísimas gracias. Nada, nos vemos. Pues esto nos contó Juan Ramón Rayo, esto es lo que hay, esto es lo que nos enfrentamos y quiero decir que en el próximo podcast sí que responderé preguntas de los miembros del canal, de los patronos, de los suscriptores de iVoox. Este no, porque si no se alargaba mucho, pero en el próximo lo haremos. Tendremos 2 podcasts más y finalizaré. Me tengo que retirar para terminar mi nuevo libro, que si todo va bien y Dios quiere, verá la luz en octubre. Tengo que entregarlo en un par de meses y es imposible hacer esto si uno está atado a la actualidad y está muchas veces enfrascado en debates diarios y superficiales. Así que hay 2 podcasts más, concluiremos la temporada. Pero ojo, son 2 podcasts que estoy convencido de que les va a gustar. Van a ser muy buenos con 2 invitados maravillosos. El último de ellos, ambos me hacen mucha ilusión, pero el último de ellos muchísima más. Porque bueno, cuando lo vean ustedes lo van a comprender. Y también quiero decirles que seguiré haciendo, por supuesto, ese compromiso sigue vigente, los podcasts exclusivos para miembros del canal, suscriptores de iVoox y también para los patronos. Y bueno, los que están suscritos en Twitch, que les dejo el canal en los comentarios por si ustedes quieren seguirme, ahí lo van a encontrar para que puedan seguir los directos que hacemos charlando con los que están en Twitch. Poco a poco cada vez somos más, pero desgraciadamente no voy a poder realizar los podcasts todos los domingos. Intentaré hacer directos, sí, intentaré no desaparecer del todo, pero ya digo que es imposible que pueda continuar con los podcasts, así que haremos el de la próxima semana, el de la siguiente y cerraremos temporada. Quiero agradecerles muchísimo su colaboración, quiero agradecerles muchísimo también sus comentarios, que muchas veces ojalá pudiese contestar a todos los comentarios que ustedes me dejan, les agradezco de verdad cada vez que le dan un like, aunque algunos crean, bueno, es poca cosa, sí, importa porque ayuda a que el vídeo aumente, ayuda también a que cada vez más personas conozcan este canal en el que intentamos, pues bueno, afrontar, por ejemplo, como en este podcast, problemas que no se afrontan en los medios de comunicación y que se callan en muchas ocasiones por intereses, porque otras cosas estamos en las estupideces superficiales, como que si Iglesias se ha cortado o no se ha cortado la coleta. Pues bueno, oiga, sí, muy bien, van a hacer un meme, van a reírnos un rato, está muy bien, pero que esto abra telediarios demuestra cuál es el nivel cultural que tenemos en España y cómo lo importante lo tapa todo tipo de estupideces. Así que nada, vamos a cerrar ya este podcast de hoy y como saben, ya terminaremos en el mes de mayo, junio, julio yo estaré completamente out, lo mismo que en agosto, porque en septiembre tengo que entregar ya el libro y requiere cierta concentración y estar alejado de la toxicidad del día a día y por supuesto va a ser pues bueno, una especie de retiro para concluir un libro que tengo muchas ganas de presentarlo y que yo creo que también les va a gustar y espero que así sea, como también fue con los anteriores. Así que nada, cerramos ya este podcast y estén atentos al martes porque tienen ustedes una pequeña sorpresa que también creo que les gustará para cerrar un poco toda esta temporada. Martes un vídeo que tendrán en el canal de YouTube. También tendremos un podcast el domingo, como siempre en Libertad, y también el próximo domingo. Yo creo que los 2 últimos podcasts que nos quedan les va a gustar, de verdad, creo que les va a gustar muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.